Vamos a continuar con la última conferencia de la tarde. Esta última conferencia titulada Práctica moderna del mantenimiento de pavimentos, Blacktopping, a cargo del ingeniero Rafael Martín, quien ha tenido la gentileza de venir desde Brasil. Él es ingeniero civil de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y por la Universidad Técnica de Dresden de Alemania, con experiencia en ejecución y gestión de obras de infraestructura. Actualmente es gerente de desarrollo de mercado y ventas técnicas de Kraton para el mercado de asfaltos de América Latina. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Nuevamente un gusto estar aquí en Liev compartiendo un poco lo que hemos mirado de técnicas de pavimentos asfálticos más modernos que hay hoy en el mundo. Gracias nuevamente por el convite y bueno, la intención hoy es más que nada hablar un poco con ustedes sobre técnicas para mantenimiento en pavimentos de concreto, pero ahí utilizando lo que llamamos de blacktopping, ¿ok? Blacktopping al final significa una carpeta, emplear cualquier carpeta de asfaltos sobre un tipo de pavimento. Y eso es la idea en general, y aquí lo vamos a utilizar el blacktopping como emplear el blacktopping, o sea, una carpeta de asfaltos sobre un pavimento de hormigón. Ese sería el concepto, perdón, lo cual tiene un pavimento de concreto y ahí por N tipo de factores, que los cuales yo voy a hablar un poco más adelante, se hace necesario hacer algún tipo de mantenimiento. No es la intención de la charla hablar de mantenimiento de pavimentos de hormigón, pero sí lo que sería la carpeta de arriba, o sea, esto sería que un blacktopping, o sea, agregar la carpeta de la mezcla asfáltica sobre los pavimentos de concreto. Un poco de definiciones de mantenimiento de pavimentos, esto de un guideline de FHWA con conceptos, son conceptos de preservación del pavimento, o sea, cuál sería la ventana de trabajo por donde se hace este tipo de preservación, la parte de rehabilitación y de construcción, o sea, todo esto sería lo que se llama de mantenimiento, o sea, alrededor en el tiempo, ¿ok? La preservación del pavimento sería cualquier tipo de rehabilitación no estructural que se va a hacer y mantenimientos de rutina generales. El mantenimiento preventivo, que sería sigue justamente siendo algo que no va a aportar capacidad estructural del pavimento, pero ya la rehabilitación del pavimento sería una intervención un poco más fuerte, lo cual se va a agregar para incrementar capacidad estructural en el servicio o mejorar la capacidad de lo mismo, dependiendo de los tipos de cargamento que se tiene. Y bueno, la presentación estará disponible también para ustedes después, y caso tenga cualquier duda, estaré ahí a disposición de ustedes hoy, mañana, y tendré mi contacto solo para que puedan tal vez estar un poco más tranquilos en relación a esto. Y también las propias bibliografías, lo cual estoy aquí nombrando, están disponibles y son públicas, lo cual pueden tener acceso también a lo que hablamos aquí hoy. Usos generales del blacktopping, o sea, se utiliza para mejorar un pavimento que ya está degradado, ¿ok? Esto sería un poco de la idea, o sea, pero además de mejorar la funcionalidad de un pavimento ya degradado, existe también específicamente en pavimentos de concreto otros tipos de estrategias para los cuales se utilizan poner ahí la carpeta de hormigón de asfalto sobre el de concreto. O sea, reducción de ruidos.
Yo creo que este es un tema que todos nosotros ya vivimos, dependiendo del tipo de construcción, lo va viajando por 50, 40 kilómetros, lo va escuchando, ¿no? O sea, esta es algo, una de las cosas, bueno, de regularidad, pero también el ruido, o sea, no se absorbe también los ruidos como usualmente los pavimentos de asfalto. Mejorar el skid resistance, que sería en relación de derrapaje, o sea, con el tiempo se puede también desgastar la superficie del pavimento y dejando más lisa, así por decir. Y una de las estrategias sería también intentar mejorar esto. Y la dirigibilidad, que justamente en relación al tema que he comentado antes, y vamos a ver diferentes tipos de mezclas de asfalto, pueden lograr ahí diferentes tipos de performance en relación a esto, como mezclas porosas, mezclas densas, lo cual van a llegar a resultados al final interesantes. Y una cosa que se ha visto y comprobado también es que esta técnica tiene un buen costo, un buen costo-beneficio en la rehabilitación de pavimentos. Yo voy a hablar adelante de algunos casos, lo cual algunas alcaldías han preferido hacer este tipo de intervención mucho por intentar disminuir el desconforto a los usuarios e intentar mejorar la calidad de mantenimiento también, que antes, hasta hace poco tiempo, no se tenía disponible tecnologías de ligantes asfálticos de alta performance para hacer esto, y tal vez por una culpa un poco de la propia industria que produce aditivos para mejorar y modificar los asfaltos, se ha caído una mala impresión que, bueno, esto yo voy a poner este año, pero después de 2 años tengo que volver de nuevo a poner en otra carpeta. Y no, esto ya no es verdad hoy en día, y existen tecnologías lo cual se puede utilizar pavimentos de alta performance para solucionar eso, y el constructor, la propia alcaldía, no volver ahí después de 1 año, 2 años, 3 años, el mismo punto para hacer la misma cosa. El concepto, lo cual, o sea, sería teniendo aquí grietas, fisuras, y exactamente hacer la carpeta de asfalto. Lo que hemos mirado que es una ejecución, una rehabilitación bien rápida, que se puede ahí justamente disminuir el desconforto a los usuarios y mejorar también la seguridad en términos de ejecución, ¿no? Por no dejar interditado la vía durante tanto tiempo. ¿Por dónde empezar? Lo que blacktopping no puede solucionar es la pérdida de soporte de la base, drenaje ineficiente, grietas profundas y la baja eficiencia de transferencia de carga entre las placas. O sea, se tiene usualmente una placa, yo no soy tampoco experto en pavimentos rígidos, pero esto también viene aquí de guideline, o sea, si no tiene una buena nivel de transferencia, de eficiencia de transferencia de carga entre las placas, lo que hace exactamente eso, o sea, se tiene una deformación, se aplica, no se vuelve y lo va a pasar, y ahí empieza a tener tantos otros problemas de ruidos, y lo que sería, lo ideal sería justamente eso, o sea, tener una aplicación de una carga, esto transferir esta carga de este punto a la próxima placa y así por delante. Hay recomendaciones de estrategias para hacer el mantenimiento de pavimentos de concreto, y como un paso a paso. Esto es importante, no necesariamente lo excluyen, o sea, no necesariamente tiene que pasar por todos los puntos, pero es decimos, como mejores prácticas hoy en día disponibles, ¿okay? Para hacer este tipo de mantenimiento. Y en cualquier una,
usualmente de los puntos se puede agregar aquí la utilización de blacktopping. Importante estos puntos, que blacktopping no es la solución para todo. De nuevo, hay que hacer ingeniería en relación a eso. Hay expertos de pavimentos de hormigón que lo van a solucionar y cómo rehabilitar esto. Y el blacktop es solamente una más estrategia de rehabilitación de pavimentos. Factores a considerar para elegir una mezcla asfáltica. Hay una serie de factores importantes, lo cual, dependiendo del tipo de patología que se tiene en el pavimento, y mismo qué tipo de solución que se ha buscado, o sea, resistencia a deformación, resistencia a reflejo de grietas, desgastes, supresión, o sea, disminución de ruido, resistencia a agrietamiento top-down, resistencia a derrapamiento, que sería el skid. Hay casos interesantes, mismo en Brasil, por ejemplo, hay un caso interesante en una zona urbana. No sé si alguien conoce ahí Rodanel, en San Paulo, lo cual ahí cerca hay un condominio que se llama Alphaville y es construido en este tramo con pavimentos de hormigón. Pero lo que pasa es que mismo con las barreras y todo se ha generado tanto ruido que una de las soluciones fue justamente en esta región se utilizó la solución de mezclas asfálticas para intentar disminuir el tipo de emisión de ruido. En este caso específico no me recuerdo si fue una mezcla porosa o si fue una mezcla densa, pero se fue una solución. Un otro caso importante e interesante que no está descrito aquí es del BRT en Curitiba, lo cual también que con pavimentos de hormigón se ha utilizado mezclas con gránulos de caucho molido para mejorar la cuestión principalmente de deformaciones en este caso. ¿Okay? O sea, hay pavimento de concreto. Yo voy a utilizar aquí, se me utilizó utilizar hormigón, concreto, bueno, pavimento rígido, todos son similares, no sé, yo creo que Escalante me comentó que aquí se utiliza más concreto. ¿Cómo? O sea, se puede tener ahí algún tipo de fisuras y antes de todo, si no es bien tratado este tipo de pavimento, lo que se va a hacer es, por ejemplo, lo hace la construcción de una carpeta de asfalto, pero lo que muchos se han tenido en la experiencia son los reflejos. Y esto es una cosa que dejó en las mezclas asfálticas no tan bien así, con una buena experiencia, justamente por las cosas de, bueno, ¿qué pasa? Está reflejando, justo hizo eso para intentar volver. Pero eso ya es algo que la industria, nosotros como proveedores de tecnologías para modificar asfaltos, ya hemos desarrollado algo que yo voy a hablar enseguida. ¿Okay? Y hay algún tipo de mezclas, o sea, hay mezclas densas con asfalto, hay mezclas densas con asfaltos modificados, mezclas SMA, mezclas porosas y mezclas también utilizando asfaltos con gránulos de caucho molido, GTR. Un caso interesante que ahí en Estados Unidos vamos a mirar que es algo que tiene un poco más de experiencia y tiene datos, ¿no? Yo creo que eso a veces es un poco más complicado en nuestra región, de la adquisición de los datos, mantenerlo, utilizarlo después para un estudio reverso para mirar cómo fue la performance. Pero lo que se puede mirar aquí es que el reflejo de grietas, además de todo el propio tratamiento que hay de tener en la superficie, va a depender del tipo de asfalto que se va a utilizar. O sea, aquí están las curvas de las temperaturas mínimas de la región, o sea, -10,
menos 16 aquí, menos 22, menos 28, menos 30. Y en esto son cuánto tiempo se tardó hasta tener reflejos de grietas. ¿Ok? Algo interesante es, bueno, no voy aquí a hablar de performance grade, pero usualmente los asfaltos ahí en Estados Unidos, yo creo que aquí ya está se hablando de eso, hay las temperaturas altas y performance en temperaturas bajas. Aquí, por ejemplo, se tiene menos 10, menos 16. Posiblemente en esta región lo que se ha mirado es que la utilización de asfalto, por ejemplo, 76 menos 28, que tenía 2 niveles más bajos de temperatura, se ha comportado mejor al reflejo de grietas, y eso fue una conclusión de este trabajo de SEO en 2006, lo cual se apuntó, bueno, si tal vez trabajar en el propio ligante asfáltico se puede intentar mejorar este tipo de patología que tanto nos aflige hoy en día. Y Bert también lo ha citado lo mismo. Y uno de los ensayos que se puede hacer para intentar, de cierta manera, hacer una predicción de cómo va a ser o cuán resistente es la mezcla a un reflejo de grietas, sería uno de los estados que empezó, sería el overlay test. Es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con los pavimentos, exactamente lo que pasa con los pavimentos casi, ¿no? Rígidos. O sea, el pavimento, debido a su coeficiente de dilatación térmica, trabaja. Y aquí en América Latina nosotros tenemos regiones increíblemente que tienen una variabilidad súper grande, amplitud grande de temperaturas, y la misma placa se puede hacer un trabajo en el mismo día muy intenso de tener altas dilataciones, y esta prueba lo que hace es tener una parte fija, se hace el molde de la mezcla, y aquí esta parte lo va a oscilar. Y ahí se va a medir cuántos ciclos hasta la falla este tipo de mezcla va a resistir. Pero ahí es algo interesante, lo cual se piensa, bueno, tal vez caso yo tenga un asfalto que tenga una mejor cantidad, una mezcla que tenga una mejor cantidad de asfalto, se va a hacer un poco más blando y va a intentar resolver y soportar un poco más, amortiguar tal vez el reflejo de grietas. Pero ahí se va a crear otro problema, ¿no? Que sería el problema de ahuellamiento, de deformaciones. Y lo que se ha comentado hoy en día, ahí en Estados Unidos, sería la mezcla Balanced Mix Design, o sea, un diseño balanceado, lo cual no solamente se hablaría del desempeño del ligante, de los ensayos en rheología y todo ese tema, pero también cómo trabaja la mezcla en los rangos que este tipo de solución necesita. Y esto es mucho como un péndulo, ¿ok? O sea, tiene aquí, por ejemplo, rutting, que sería ahuellamiento. ¿Cómo se soluciona tal vez ahuellamiento? O sea, yo voy tal vez poner una mezcla un poquito más seca, con menos contenido de asfalto, pero bueno, esto no me va a generar un otro tipo de patología, que sería de agrietamiento. O sea, la mezcla no iba a soportar el agrietamiento, que sería una de las cosas en las cuales se va a buscar un tratamiento. Y es lo que se hace, bueno, para agrietamiento, entonces lo vamos a intentar hacer una mezcla un poquito más rica en asfalto, o sea, hay que tener sí o sí un balance. Y aquí es un ejemplo, lo cual se tiene la deformación, y aquí los ciclos hasta la falla en el cracking, en el overlay test. Y la curva es, por ejemplo, aquí con 4,5% se tiene la deformación de 8, pero una resistencia aquí hasta la falla de 100.
y ahí lo hizo diferentes tipos. Se ha mantenido la mezcla y se ha cambiado el porcentaje de ligante asfáltico, lo cual se va a establecer un rango de servicios donde se tiene que, por ejemplo, bueno, yo necesito que la mezcla hay que tener hasta 13 milímetros de deformación. Ok, para 13 milímetros entonces la mezcla sería una mezcla con 5,7, 5,8. Pero bueno, también yo necesito que la misma mezcla tenga una performance a resistencia a agrietamiento de 300 ciclos, por ejemplo. Y esto, ahí se va a establecer exactamente un rango, aquí está, o sea, un rango aceptable, lo cual se va a tener rango aceptable en relación a arrollamiento y cracking, ¿ok? O sea, esto sería el rango de trabajo entre 5.3, 5.4 hasta 5.7, por ejemplo. Y ahí está algo que yo comenté este año pasado, vuelvo a volver a comentar un poco con ustedes este año nuevamente para dejar un poco el concepto un poco más claro, que sería de asfaltos altamente modificados. Anteriormente, la industria se utilizaba de ligantes asfálticos que tenían un límite de modificación. Este límite de modificación se era mucho trasladado debido que cuanto más se ha olvidado que cuanto más se modifica un asfalto, mejores performances en relación a fatiga y este tema tiene, pero hay que pensar también en la gente que la construye. O sea, hay que mirar la trabajabilidad de la propia mezcla. Y en esta mezcla, una experiencia global, bueno, se ha mirado que, bueno, generalmente hasta unos 5% sería un límite, lo cual se llega ya a altos niveles de viscosidad y con lo cual le impide de hacer la trabajabilidad. O sea, el asfalto se lo agrega el polímero y ahí se empieza la modificación. Si le agrega, por ejemplo, 2.5% de polímero, este polímero absorbe hasta 10 veces su propio peso, lo cual se va a tener aquí 25% de fase asfáltica y 75% de fase 25% de fase polimerizada y 75% de fase asfáltica. Al final lo que se iba a mirar sería esto, o sea, donde los puntos amarillos son justamente la parte polimerizada y el punto naranja tal vez sería lo que sería la parte asfáltica. Bueno, ok, vamos a modificar un poco más de ese asfalto, le vamos a agregar el doble de polímero que lo que vamos a tener, o sea, vamos a tener un asfalto que tiene 50% de fase polimerizada y 50% de fase asfáltica. Y ahí se llegaba el límite de la industria, lo cual era justo un punto crítico donde nos suponía más agregar y aportar tecnologías en relación al ligante asfáltico. Y entonces, bueno, nosotros, Caratón, hemos desarrollado un nuevo polímero, lo cual es posible se agregará hasta unos 7.5% de polímero en el asfalto, lo cual lo va a tener 75% de fase polimerizada y 25% de fase asfáltica. Mirando aquí una microscopía de fluorescencia, lo que vamos a tener exactamente el inverso de la parte anterior. O sea, aquí los puntos negros serían la parte asfáltica y los puntos amarillos serían la parte polimerizada. Lo que hemos logrado con eso, voilà, la inversión de fase, donde aquí se tiene una fase polimérica continua, lo cual se va a salir de un punto a otro básicamente por medio de una fase polimerizada. Y ahí empieza el concepto, bueno, ¿cómo yo puedo intentar retardar el efecto de grietas en tipos de pavimentos diferentes?
¿ok? Bueno, les digo ahí un spoiler, pero aquí está la fase polimérica discontinua, la fase polimérica continua. Y este concepto aquí lo llamamos de HIMA, o que sería el asfalto altamente modificado. Y un cliente en Polonia ha desarrollado una gráfica súper linda, interesante, que lo ejemplifica justamente cómo se trabaja este tipo de tecnología. O sea, voy a poner aquí la lupita, voilà, aquí está. O sea, un reflejo de grietas y ahí tiene la mezcla. O sea, la tendencia de esta grieta aquí es exactamente pasar por la parte no polimerizada y salir reflejando hasta la parte superior. Pero si tenemos un asfalto altamente polimerizado, lo que se tiene exactamente es lo que hemos visto aquí. O sea, la misma grieta lo va a intentar pasar por esta mezcla, pero justamente lo que le va a encontrar aquí en el medio sería un asfalto ya altamente polimerizado. Hay estudios como este, por ejemplo, en Brasil, de Gaspar y Camila Vasconcelos de la Universidad de San Pablo, donde en una concesión se ha evaluado 3 tramos diferentes, donde aquí con la mezcla se ha fresado un pavimento ya degradado para reemplazar, y lo evaluó con 7.5 de una mezcla densa con asfalto modificado. Un otro tramo con 2.5 centímetros de una mezcla SRAM, que sería una mezcla más rica en contenido de asfalto con el ligante altamente modificado, y una mezclita un poco más densa, lo cual yo llamo esto de casi como un amortiguador, y con una mezcla con asfalto modificado usual 5 centímetros y una otra con 10.5, con el espesor mayor. Lo que se mira al pasar el tiempo, aquí ya como casi 30 meses, es justamente el porcentaje de la área agrietada, lo cual en este caso se miró que el SRAM ha performado justamente absorbiendo esos reflejos de grietas con una mejor performance. ¿Okay? Este estudio inclusive fue publicado en 2017 en el Congreso TRB, y está disponible también. Yo tengo, bueno, yo puedo poner en contacto con los autores para compartir las copias del trabajo y tener un poco más de detalles. Hablando de casos reales, ahora en Estados Unidos, en New Jersey, ahí la región de Nueva York, New Jersey tiene la especificación que se llama High Performance Thin Overlay, o sea, sería una carpeta delgada de alta performance, que ahí requiere el diseño balanceado de mezclas, lo cual se utiliza, o sea, tanto la parte de arrollamiento cuanto la parte de overlay test para mirar la parte de agrietamiento. Y la ciudad de Nueva York se ha utilizado de esa especificación y empezó a utilizar y una avenida, la primera avenida en Nueva York, le hizo unos tramos experimentales en 2012 y lo ha mirado este tipo de desempeño, y ahí lo utilizó como 3.8% de espesor para justamente rehabilitar este pavimento de hormigón. Aquí están las condiciones, o sea, en este caso con 8.000 ciclos se requiere un máximo de 5 milímetros de deformación, y con overlay test se requiere un mínimo de 600.000 ciclos para que resista hasta la falla en la parte de agrietamiento. Y aquí son unos factores interesantes de ajuste de precio, o sea, si la mezcla que lo utiliza no alcanza
bueno, va a reducir lo que te voy a pagar. Tal cual, así. Y eso es interesante un poco del concepto. No estoy aquí para discutir eso, pero un poco de tal vez dónde podemos llegar a tener este nivel de especificación. Bueno, dejamos ahí para reflexiones. Ahí está un poco de cómo estaba el pavimento. O sea, se fue un pavimento construido en 83 y 84, diseñado para 40 años. Y después de 30 años, claro, tal vez se ha cambiado los tipos de cargamentos, no se tenía tan buenos modelos de crecimiento de cargas, de ciclos. Y ahí existía un desafío grande, o sea, Nueva York, la primera avenida, lo que se tiene, alto volumen de tráfico, o sea, un tráfico 24/7, non-stop. Las líneas de agua, aguas residuales, la parte de telecomunicación también, bien antigua. Y esto es un tema que complicado, o sea, ¿cómo yo fui a hacer la rehabilitación de un pavimento que está, mira, así? ¿Cómo yo puedo hacer romper todo el pavimento para reemplazar esto? O sea, te eliges. Si van a hacer eso, te va a quedar unos 6 meses sin agua en todo el tramo. ¿Qué van a hacer? Y tampoco podrían ser posible agregar carpetas de asfalto una sobre otra. ¿Por qué? Porque tenía, no sé cómo se llama en portugués se dice medio fío. El pavimento está... ¿Cómo? La vereda, bueno, o sea, se tenía un límite. Se lo va agregando 5 centímetros a cada 2 años. Me imagina, no se puede cambiar los niveles básicos de los predios, de los edificios. Y no era una solución. O sea, al final es como básicamente cuando se tiene una casa, poner el nivel del baño arriba del nivel de la casa. O sea, usualmente es al revés, justamente por eso. Y en la época entonces ya se tenía la tecnología, hay un poco de cómo estaban los pavimentos, ¿ok? Y la empresa Dixon hizo las evaluaciones, lo cual se ha mirado, comparado tanto la performance de un asfalto modificado con un asfalto altamente modificado, tanto en relación a agrietamiento, cuanto en la parte también de arrollamiento. La otra análisis interesante es la parte de fatiga, lo cual con las tres mezclas diferentes lo hizo la viga, tal cual aquí, bueno, como tenemos los proveedores aquí que tienen ya la propia tecnología para hacer este tipo de ensayo. O sea, mira que, aquí por ejemplo, con microdeformaciones de 600 a 900, se tiene tal vez 9000, con asfalto modificado, no sé, unos 200, y con asfalto modificado, prácticamente, lembrando la escala, se tendría aquí casi como 9.000, 900.000. Eso que sería lo interesante, o sea, el aporte también estructural que se va a tener de este tipo de tecnología, solamente cambiando. Nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos en poder llevar, se mantiene todo lo relacionado los huesos, a la lo que se va a cambiar son los músculos. vialidad. O sea, esto que es el aporte del asfalto modificado lo va a hacer. La presencia de ustedes acá, al cual agradezco. Un poco del proceso, el proceso se ha pasado un microfresamiento de 3 milímetros, o sea, solamente sacando lo que se tenía y también para mejorar un poco la parte de movilidad entre las puertas. Se ha sellado las grietas. Luego, y voy a pedir que los sus celulares también por favor puntualmente, pongan tal en modo cual silencio para que no interrumpir
exposiciones. durante todo el pavimento. Además, quiero que tomen nota de lo Uno siguiente. para Les voy a brindar un exactamente ya número intentar para que ayudar en el momento que ustedes tengan alguna interrogante en producto de relación la a performance de este conferencia, tipo de reflejos. nos lo puedan trasladar a través de este número Y vía en este WhatsApp. caso, Nos dicen el se ha nombre de la utilizado conferencia Diego de Liga, y la pregunta a renglón seguido. La modificado pregunta también. puede tener 3, Y 4 aquí líneas. fue que en verdad que Ese sería un interrogante textil, nosotros sería un lo vamos a conjunto, absolver por ejemplo, luego con el panel de que es una reflexión marca que estará muy integrado utilizada. obviamente En por este los caso, conferenciantes y un antes moderador no se que ha participará. utilizado Bien, la mezcla Sami. vamos a dar Stress inicio a esto. Absorption Voy a Membrane pedir al Layer, ingeniero que Jorge sería Lazarte, presidente del amortiguador con Instituto asfaltos Latinoamericano de modificados Investigación y un Estudios poquito más Viales, finos y delgados. sus palabras, por favor. Porque justo se fue algo que se ha desarrollado un poco después. Y ahí se empleó, se utilizó, bueno, Buenos días. para el carpete se utilizó aquí, se utilizó también en este caso mezclas tibias. Y el proceso fue un pase con rolo vibrando. Y entre 4 y 5 pasadas con rolo estático para hacer casar ahí una mezcla bien cerrada con 95% mínimo de densidad. Ahí está, luego después se fueron 10.000 toneladas de mezclas durante 3 semanas en trabajo nocturno, obviamente. Casi como trabajar en un aeropuerto en Nueva York. O sea, la sensibilidad al usuario es algo súper importante. Si no tiene gente pasando, no tiene... Me es sumamente grato darle la bienvenida a este segundo Congreso eso es importante por la mentalidad de una de las cosas, ¿no? Porque es hacer rápido, con menos desconforto del cliente, porque es como una posesión, por ejemplo, ustedes tienen 2 posesiones. Si una está en mantenimiento, el usuario tiene la oportunidad de salir y pasar a otra, lo que va a hacer es que uno va a salir de la primera avenida y le va a comprar las cosas en la segunda avenida. Bueno, se murió el mercado. Y ahí esta foto se fue antes de la habitación y esta foto de este año, lo cual y actualización de los nuevos avances tecnológicos bueno, ya se tiene de las carreteras, así como la después de 6 años de vida, técnicas cada vez más avanzadas en la aplicación de pavimentos tal para vez lograr cada vez no se esperaba mejores y más tanto seguras de lo que carreteras. antes se hacía Como saben, cada la mejor 2. forma de darle bienestar y O sea, en la sostenibilidad inversión que a lo los hizo problemas la alcaldía de Nueva York y y un pavimento de alta performance merece es para dotarlo no volver, bueno, se hizo una inversión un poco mayor modernas, y se estaba poniendo mucha plata cada 2 años, volviendo, incomodando a los usuarios, y con una solución técnica moderna que es viable. Se hizo hace 6 años y hasta hoy la alcaldía no ha pasado nuevamente para hacer lo mismo tramo. Yo creo que ese sería el concepto que todos debemos pensar de, bueno, si hay tecnologías de performance, ¿por qué no utilizarlas? Porque no solamente, porque no debemos solamente mirar el costo inicial, pero el costo de vida en la de certeza la tecnología. que esta debe ser una de las mayores Y ahí, preocupaciones de nuestros recién también publicado en la revista TR, ahora en mayo, número 331, Frank Fee fue uno de los responsables, y ahí hay este relato un poco más en detalles, esto sea una realidad. que también es algo público, lo que he hecho. La versión digital yo creo que va a estar disponible en un par de meses. Ahí. Nuestros máximos esfuerzos en contribuir Ya, con aportes positivos saliendo de una zona un poco más fría, bajando a Florida, que tal vez es un poco más para tratar tropical, los más interesantes temas se de han importancia mirado para el sector de la algo calidad y el interesante que transporte, sería especialmente a lo que estudios nos interesantes en relación a evaluación En el pasado de Congreso de Carreteras OGFC, realizado en julio que del significa presente Open año, Graded Friction el señor Codes, viceministro aquí presente sería mezclas nos porosas. hizo una excelente exposición Una otra no solo de nomenclatura, los programas que los sería gobiernos algo traen pavimento con poder, 19, que 20% de generalmente vacíos, no pueden cumplir, sino que mirando, fue bueno, más allá. Este Y nos es habló una otra de lo que tecnología deben ser las carreteras del que futuro, se ha perdido un una poco de la real credibilidad construcción del al pasar de los tiempos, porque se lo empleaba y pasaba un par de años y se empezaba a Esto lo despegar. dijo
y nos lo recalcó. Y bueno, yo utilizo algo, yo hago la inversión y bueno, mejor dejar como Estado que va a hacer esto todos los años, de algo que aquí, por ejemplo, en Perú es algo un poco complicado por la disponibilidad de los áridos. O sea, hay que elegir muy bien los áridos, las canteras y todo, y se lo va a invertir una plata para tener que volver por 2-3 años en el mismo punto. Por una fase de un ligante que la ven a estar performando, bueno, van a mirar. Y el estudio, en este caso, se ha mirado, bueno, vamos a comparar los asfaltos modificados usuales con mezclas modificadas con asfaltos de alta performance y cómo esto va a trabajar y cómo va a performar. Además de eso, hay otro estudio mirando los coeficientes estructurales, lo cual también es el estudio público. Si lo entra en el site de Florida DOT, documentos, publicaciones, ahí está. Lo cual se puede mirar también que el aporte estructural de un pavimento con ligante altamente modificado lo que puede hacer disminuir espesores. O sea, optimizando recursos naturales, tiempo de ejecución y mejorando toda la parte que decimos hoy, la parte ambiental también, ¿no? Se tiene recursos escasos, pocos, cómo utilizarlos mejor. O sea, ahí vamos a hacer la ingeniería de modificación de asfalto para tener eso. Económico sobre lo técnico. Estas son algunas de las conclusiones. Con la ayuda y colaboración por ejemplo, pública y privada, en tiempo de vida útil lo hizo un análisis súper interesante utilizando valor presente de la inversión con diferentes tipos de áridos. En este caso la simulación, bueno, con granito, con asfalto, bueno, 22 años, 21, granito con asfalto modificado usual, 752, 15 y 12. Bueno, ahí sería el punto de pensar. Si fue hacer la inversión, muchísimas gracias. Bueno, se puede hacer la inversión con algo que me va a ayudar aquí 20-30% más de tiempo. Y en este caso, bueno, aquí hasta 50%, las análisis económicas han mostrado que pavimentos, en este caso, con mezclas porosas, con ligantes altamente modificados, son mezclas viables económicamente. Y esto también es una tecnología muy utilizada, por ejemplo, en otros países para hacer este concepto de blacktopping. En otro estudio, utilizando mezclas porosas, que ahí también está disponible aquí para download, lo que se puede ganar utilizando mezclas porosas, o sea, riesgo de acuaplanaje, mejorando el atrito, reducción de backsplash sería cuando pasa, o sea, cuánto de agua que pasa al vecino de atrás, reducción de ruido entre contacto neumático y pavimento, y mejora la visibilidad también de la señalización y la propia adherencia de las pinturas, por ejemplo, termoplásticas. Y lo hizo un análisis con diferentes tipos de mezclas, utilizando tanto el Cantabro, Huellamiento, Texas Overlay, donde ahí se hizo una escala en puntos, lo cual las mezclas con este tipo de tecnología se puede tener resultados buenos y económicamente viables también disponibles aquí. En Iowa, volviendo ahí a un otro extremo de Estados Unidos, se ha utilizado una tecnología que se llama HiPro. O sea, mezclas delgaditas con agregado 3/8 con un ligante modificado 58 menos 28 porque ahí hace mucho frío. Mezclas densas, donde el primer caso, la I-35, que fue construida en 58, se ha sido algunas carpetas de overlay, pero la misma historia de siempre. Se hace una carpeta, pasa un par de años, lo hace ese fresaje y lo hace hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y lo que le han probado justamente con esta tecnología del blacktopping para solucionar los problemas de la vida de ellos es justamente, bueno, voy a intentar probar algo que tenga una mejor performance, que tenga una comprobada experiencia
y ahí está la performance, o sea, el reporte de ellos en este link lo pueden mirar, es incuestionable. O sea, hasta hoy, 2015, 2018, y lo han replicado en otras y otras vías. Un ejemplo, no sé, tal vez los pavimentos de aquí de hormigón, miran cómo se quedó al final el estado. No sé cuánto tipo de cargamento que se pasa, pero son tipos de patologías, lo cual este tipo de mezclas lo pueden auxiliar a mejorar la vida y el conforto al usuario. Las conclusiones, porque mi tiempo yo tengo 10 segundos. El punto. O sea, blacktop sobre pavimentos de concreto. ¡Boom! Son soluciones de rápida ejecución y versátil. O sea, se puede hacer en diferentes tipos de utilización. Una reflexión que sería, tal vez el próximo nivel, que yo creo que ya lo están haciendo, es y una carpeta y un pavimento rígido, hacer un SAMI, una mezcla más delgada, con un alto, tal vez unos 6% de ligante asfalto altamente modificado, y por arriba mezclas porosas con el mismo tipo de ligante, y que ya tiene experiencias, por ejemplo, cómo yo puedo disminuir un poco el clogging, o sea, la saturación, cambiando, haciendo mezclas porosas de 2 granulometrías diferentes para mejorar eso, o sea, un paquete extrusional de asfalto, utilizando mezclas realmente asfálticas y tal vez sí mismo un tipo de geotextil o lo que sea, o sea, trabajar con lo que se tiene disponible. Un track record, o sea, una experiencia muy buena de performance en diversas aplicaciones. Ligantes altamente modificados ha mejorado bastante el desempeño de las mezclas. Los sucesos en diferentes tipos, ¿no?, de mezclas, tanto en mezclas densas cuanto en mezclas porosas. El HIMA es viable económicamente si se estudia el ciclo de vida de un pavimento. O sea, no es solamente mirar cuánto sale del bolsillo ahora, pero cuánto tiempo se va a quedar ahí performando bien. Mejorar la elegibilidad y la seguridad de los usuarios, y optimizando los costos de mantenimiento y ejecución, que yo creo que eso es algo que todos los países han mirado. ¿Cómo yo puedo mejorar mi gestión de costos para que yo creo que es una otra reflexión de cómo mejorar la gestión del pavimento de ahora para que el próximo no tenga que volver al mismo punto que yo hoy estoy construyendo y haciendo la rehabilitación? Yo dije esto el año pasado, lo digo nuevamente. Yo creo que la intención que nosotros estemos aquí hoy, mucho más que nada, es compartir experiencias y técnicas modernas de pavimentos que hemos tenido todos nosotros, tanto en pavimentos rígidos cuanto flexibles en la parte de asfaltos, para solamente, y la principal cosa no sería solamente, pero la principal cosa es mejorar la seguridad de los usuarios. Porque todos nosotros que estamos aquí queremos salir a trabajar y a volver a nuestra casa. Y vamos a pasar sí o sí por medio de un pavimento de concreto o un pavimento de asfalto. Si no lo hacemos bien, si no lo hacemos de ingeniería para mejorar esto, no vamos a estar mejorando la vida, no solamente de nosotros, pero también de nuestras familias. O sea, ahí está. Disculpe, ya entré ahí en la reflexión, pero es un punto que me gusta cerrar mis charlas con este tipo de reflexión, que yo creo que es importante. Bueno, ahí está mi contacto. Se apunta aquí, su celular va a salir aquí, bueno, mi contacto con correo, número de teléfono, y preguntas, cuestiones, compartir experiencias. Estaré disponible ahí para
para ustedes, ¿ok? Bueno, una vez más, un gusto estar aquí presente. Gracias, Romeo.